dar comienzo a un nuevo Ateneo Bibliográfico. Buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la digenesia gonadal mixta. Como coordinadora tenemos a la doctora Orma Echea, especialista en urología y ginecología infanto-juvenil, y como presentadoras tenemos a la doctora Malatini Brenda, y quien les habla la doctora Tomaso Malena, residente de tercer año. Vamos a comenzar con un caso clínico a modo disparador del tema. En esta oportunidad tenemos a un paciente de 3 años y medio que viene en seguimiento en otro centro por desorden de la diferenciación sexual. Su examen físico al nacimiento es una hipospadia proximal con una hernia inguinal del lado derecho asociada a una criptorquía del mismo lado y un testículo no palpable del lado izquierdo. Tiene varios antecedentes quirúrgicos. A los 2 meses este paciente tuvo una corrección de esa hernia inguinal derecha y se le realizó la orquidopexia del mismo lado. Hasta ese momento sin sospecha de este trastorno de diferenciación sexual. A los 12 meses de edad, por testículo no palpable en canal inguinal, se decide realizar una laparoscopía exploradora, donde en ese momento ven restos que podrían corresponderse con restos mullerianos, se toma biopsias y muestra de ambas cintillas. Y en ese momento es donde se le decide solicitar al paciente un cariotipo que como resultado arroja un 46XI barra un 45X, es decir, un mosaicismo, que da como resultado una digenesia gonadal tipo mixta. A los 2 años de edad, además, a este paciente se le hace un reabordaje a nivel inguinal con un redescenso del testículo del lado derecho que había vuelto a subir. En la siguiente imagen lo que podemos ver es de la laparoscopía del otro centro, dos estructuras que podrían corresponderse con remanentes mullerianos, a la derecha y arriba una estructura que parecería ser el útero, con los, digamos, correspondientes ligamentos, y a la izquierda y abajo una estructura correspondiente a una gónada. En cuanto a los antecedentes que se vieron de la anatomía patológica, el testículo izquierdo evidenció fibrosis hialina e inflamación crónica, la cintilla izquierda y cintilla derecha correspondían a parénquima testicular, y además el paciente tenía una ecografía abdominal de otro centro que evidenciaba la presencia de una imagen sugestiva que podría corresponderse con un urtículo prostático. A la llegada a nuestro centro, el paciente se le realiza una nueva ecografía, que la verdad que en nuestro centro la ecografía no evidencia ningún hallazgo sugestivo de urtículo ni ninguna particularidad, y también se le pide un dosaje hormonal, que es lo que nos evidencia la presencia de una hormona antimülleriana baja, lo mismo que la testosterona menor a 0,03. Con todo esto planeamos la cirugía del paciente, hicimos una cistovideoendoscopía, una biopsia testicular del lado derecho y una laparoscopía exploradora con gonadectomía. Esta es la foto que pudimos sacar al examen físico de nuestro paciente previo a la cirugía. Lo que se evidencia son genitales atípicos, una hipospadia a nivel proximal, bolsas escrotales bien separadas. Arrancamos primero con lo que fue la cistovideoendoscopía del paciente. En el video y también sacado con screen a la imagen de la derecha se puede ver la presencia de dos orificios que ingresamos primero por el primer orificio, que pensamos que podría ser ese urtículo que se había visto en la ecografía del otro centro, que ingresamos en un primer momento por la cistovideoendoscopía, y luego se vio el otro orificio que parecería corresponder a ingresar a lo que era la vejiga. Luego hicimos la biopsia del testículo derecho, que la verdad es que era de muy pequeño tamaño, parecía únicamente fibrosis, que se mandó a anatomía patológica, y luego se realizó la laparotomía exploradora y la gonadectomía. Esta es la laparoscopía exploradora en nuestro centro, se puede ver esa imagen correspondiente con el útero, con los ligamentos suspensorios, y ahora a la izquierda se va a ver una imagen de características tubulares serpengitinosa, que parecería ser un resto mulleriano de una trompa uterina, y ahí a la derecha y abajo lo que podría ser una gónada. Así que lo que se decidió hacer es una gonadectomía, sacamos la estructura con ligayur y la enviamos a anatomía patológica. Actualmente el paciente tiene, la anatomía patológica está pendiente y se va a discutir en comité de DSB. Ahora sí pasamos al artículo complementario. En esta oportunidad tenemos un artículo que fue publicado en el año 2025 en la revista de Urología Pediátrica. Fue realizado en el Hospital Pediátrico en la División de Urología en Estados Unidos.
en Los Ángeles y habla de la prevalencia de los desórdenes de diferenciación sexual en aquellos pacientes con hipospadia y con criptorquidia. A modo de introducción, la hipospadia como el testículo no descendido son afecciones congénitas muy comunes. La hipospadia se define en este artículo como la apertura del meato uretral en la cara ventral del cuerpo del pene. Según la ubicación del meatro, se clasifica en distal, medial y proximal, con una subclasificación también que se puede ver en la imagen de la derecha, y suele estar asociada a un desarrollo anómalo de lo que es el prepucio ventral y el pene corvo. La criptorquidia sería la falta del descenso testicular y afecta aproximadamente a 1 cada 33 nacidos vivos en Estados Unidos. Cuando hablamos de el diagnóstico de diferenciación sexual, este es un diagnóstico complejo que abarca a un grupo amplio de afectaciones congénitas que se asocian a un desarrollo atípico de estructuras genitales internas como externas, a anomalías de cromosomas, gonadales y anatómicas. El objetivo de este estudio es evaluar la prevalencia de trastornos de diferenciación sexual en aquellos pacientes que presentan hipospadia y criptorquidia y poder determinar cómo es la influencia de la localización de la hipospadia para llegar a este diagnóstico y la palpación a nivel testicular. Este es un estudio que es de carácter retrospectivo, donde se revisaron historias clínicas entre el año 2000 y 2021, con una mediana de edad de la primera evaluación urológica que se le hacía a los pacientes cercanos a los 6 meses. Fueron 177 los pacientes con diagnóstico de hipospadia y criptorquidia. El diagnóstico de testículo no descendido se realizó luego de un seguimiento seriado de 6 meses y se vio que 111 pacientes llegaron a realizarse una evaluación genética y endocrinológica completa que incluía un cariotipo y un perfil hormonal. De estos resultados, de estos 111 pacientes que fueron sometidos a evaluación genética, se pudo ver que el 15.3% de los pacientes eran diagnosticados con trastornos de diferenciación sexual. Dentro de este 15%, el diagnóstico más frecuente fue la disgenesia gonadal mixta en un 35%, seguido de causas inespecíficas, 46XY, trastornos androgénicos, Klinefelter y entre otros síndromes. Los resultados evaluaban la localización de la hipospadia y la no palpabilidad testicular. Se vio que todos los pacientes con trastornos de diferenciación sexual presentaban una hipospadia de tipo proximal, pero que ningún paciente dentro de este grupo presentaba una hipospadia ubicada a nivel distal o a nivel medial. Dentro del grupo de pacientes con hipospadia proximal, se evalúa el riesgo según la palpabilidad de los testículos. Cuando los pacientes presentaban 2 testículos palpables, el riesgo de DSD fue de un 10.6%. Cuando los pacientes tenían 2 testículos que no eran palpables, el riesgo de DSD fue cercano al 20%. Y el mayor riesgo se vio en aquellos pacientes que presentaban un único testículo no palpable, con un diagnóstico de DSD cercano al 62.5%. Por lo cual podemos decir que el hallazgo más significativo fue que los pacientes que presentaban criptorquidia unilateral y testículo no palpable tenían 68 veces más de probabilidad de DSD comparado con pacientes con ambos testículos palpables. A modo de discusión, podemos decir que estos hallazgos de este artículo son similares a series previas que también asociaban DSD a la no palpabilidad testicular y a la hipospadia. Este estudio refuerza lo que recomienda la Asociación Americana de Urología, es decir, evaluar DSD en pacientes cuando tienen testículos bilaterales no palpables o unilateral no palpable asociado a hipospadia, y la tasa real de qué pacientes se derivan son evaluados y diagnosticados con DSD en esta población es aún desconocida. Las limitaciones de este estudio son que es un estudio de tipo retrospectivo y unicéntrico, que el diagnóstico para hipospadia y criptorquidia no fue estandarizado, hay un cierto sesgo de selección de acuerdo al criterio del urólogo como examinador, y que al tratarse de un hospital tipo pediátrico de tercer nivel, los pacientes no representarían a la población general por un posible sesgo de derivación de estos casos que son más complejos. A modo de conclusión, estos resultados nos permiten una evidencia adicional para poder respaldar la realización de estudios diagnósticos de DSD en todos aquellos pacientes con hipospadia proximal asociado a criptorquidia, incluso cuando los testículos son palpables. Pacientes que tengan hipospadia distal o medial no deberían formar parte de rutina de ser evaluados para DSD. El riesgo es particularmente alto cuando existe al menos un testículo que no sea palpable,
y hay un 68 veces más de probabilidad de CD en aquellos pacientes con testículo unilateral no palpable. Bien. Bueno, muchas gracias, Male. Pasamos al artículo principal. Em, Siguiente. Este artículo es una revisión de la bibliografía publicada en la revista de Endocrinología Pediátrica en el año 2025. Su origen es en el Reino Unido y se denomina digenesia gonadal mixta, una revisión de su espectro clínico, diagnósticos, estrategias diagnósticas y su manejo. Siguiente. En cuanto a la metodología, como decía, es una revisión de la bibliografía y lo que propone y lo que vamos a revisar es una actualización del tema. Se realizó una búsqueda en las bases de datos como PubMed, Embase, Scopus y Google Scholar con las palabras claves digenesia gonadal mixta, mosaicismo, diferencias en el desarrollo sexual y riesgo de tumor gonadal en un rango de 24 años y a partir de esto se realiza la actualización del tema. Siguiente. Comienza definiendo a la digenesia gonadal mixta como parte del espectro DSD, de los desórdenes de la diferenciación sexual. Es la segunda en frecuencia después de la hiperplasia suprarrenal congénita y en general sus individuos presentan un mosaicismo a nivel genético. Como dijo Male, 45X y 46XY, aunque pueda haber otros cariotipos, 45X, 47, XXY o XII. Y en algunos casos, en mucha menor proporción, el cariotipo en su primer análisis impresiona ser normal, pero con otras pruebas de detección genética se encuentra este nivel de mosaicismo en bajo nivel. ¿Por qué es mixta? Porque a nivel anatómico presenta un testículo digenético en diferentes niveles de descenso en uno de los lados y una gónada encinta en el otro. Su incidencia es de 15.000 en 1 en 15.000 a 1 en 30.000 nacidos vivos. E históricamente a estos pacientes se los asignaba como sexo femenino de crianza y se practicaba la gonadectomía profiláctica por el riesgo oncológico. Y esta revisión nombra un cambio de paradigma que ya está sucediendo en cuanto a la toma de decisiones personalizadas para también reducir el riesgo de malignidad tumoral, pero también preservar la fertilidad futura de estos pacientes y poner en la balanza el bienestar psicológico. Siguiente. En cuanto a los fenotipos de los pacientes con digenesia gonadal mixta, es un espectro variable. Su diagnóstico puede ser en el periodo neonatal y la característica típica es el genital atípico, ¿no? Donde hay un clítoro, un falo de pequeño tamaño, una hipospadia que suele ser proximal, la presencia de escroto bífido y gónadas no descendidas o descendidas parcialmente o fusión variable de a nivel labio escrotal. Si el diagnóstico no se produce en ese periodo, se puede realizar en la infancia o en la adolescencia y generalmente los hallazgos son un paciente con talla baja, con amenorrea primaria y con ausencia de características sexuales secundarias. Algunos de los pacientes también tienen estigmas de Turner, siendo estos asociados a cuello alar, malformaciones renales, paladar ojival y malformaciones a nivel cardíacas. Y si el diagnóstico puede ser en la adultez, la principal motivo de consulta es la infertilidad. Siguiente. Bueno, en cuanto a las primeras pruebas que hay que hacer son cromosómicas y es un cariotipo que en la mayoría de los casos va a confirmar el diagnóstico. Pero también, si no es suficiente, se puede hacer una PCR fluorescente cuantitativa, un microarray cromosómico y el análisis FISH en tejido gonadal que nos va a marcar la presencia tanto de mosaico como de la presencia del gen X. Siguiente. En cuanto a los estudios por imágenes, el primer gesto es realizar una ecografía de abdomen y pelvis en la primera semana de vida. Esto nos permite localizar las gónadas tanto intra como inguinales, intraabdominales como inguinales, identificar la presencia de estructuras mullerianas, ya sean un útero, un cuerno uterino, un utrículo, trompas, y también evaluar si hay alguna asociación con malformaciones renales. Y la resonancia en estas series lo pone como segunda opción o tercera en algunos casos cuando los hallazgos ecográficos no son concluyentes. Siguiente. Fundamental el examen bajo anestesia.
que lo lleva a cabo el urólogo pediátrico, además de la inspección y de la palpación para identificar los genitales externos. Se lleva a cabo una cistoscopía y una vaginoscopía para buscar y complementar el resto de la anatomía del paciente. También se asocia a una laparoscopía que no solo nos permite mirar los órganos intraabdominales, sino tomar biopsias o hacer las gonadectomías profilácticas. Dato no menor, en los chicos con DCD complejas, la ecografía no logró evidenciar los remanentes mullerianos en un 40% de los casos. Bien, y si bien el caso que comentó Male, la ecografía que nosotros teníamos no evidenciaba la presencia de un útero en el paciente, como bien comentó hace un ratito. Siguiente. En cuanto a la evaluación endocrinológica, el objetivo principal es identificar la etiología, ¿no? Del DCD y evaluar la función gonadal. Como primer gesto, pedir cortisol, electrolitos y 17-hidroxiprogesterona para ver si estamos ante la presencia de una hiperplasia suprarrenal congénita, que es un diagnóstico posible, o un síndrome perdedor de sal, y evaluar la testosterona, ya sea como testosterona, como prueba de estimulación con HCG, dependiendo, ¿no?, si estamos en el periodo de la mini pubertad. Suele estar descendida, ¿bien? También solicitar hormona antimulleriana, que suele estar descendida o en parámetros de un neonato femenino, y las gonadotropinas como la LH y la FSH para complementar el eje, que pueden estar aumentadas. Siguiente. Bueno, después se hace una revisión de la estrategia del abordaje. Todas las series revisadas hablan de un equipo multidisciplinario que debe contener un psicólogo, un pediatra, un endocrinólogo y un uroginecólogo. Y los objetivos que tiene este equipo multidisciplinario es acompañar al paciente e intentar garantizar su bienestar psicosocial, su salud física a largo plazo y su potencial reproductivo. Y dentro de estos objetivos, uno tiene que realizar una asignación de sexo, disminuir el riesgo de tumor a través de las biopsias y de las gonadectomías, reparar la hipospadia en el diferente grado en el que se encuentre, e iniciar reemplazo hormonal, ya sea para iniciar y mantener la pubertad como para manejar la talla baja que suelen tener asociados estos pacientes. Siguiente. En cuanto al riesgo del tumor, el riesgo se encuentra en que estos pacientes tienen una gónada digenética. El riesgo es de gonadoblastoma y de neoplasia de células germinales in situ que pueden malignizar hacia un digerminoma. Esto, como bien nombró Male, va a depender de la edad, de la ubicación de las gónadas y del grado de diferenciación gonadal. No es lo mismo el riesgo de una gónada que se ubica a nivel intraabdominal que a nivel escrotal. Como verán, es mucho mayor a nivel intraabdominal y es mucho mayor a medida que pasan los años sin diagnóstico en estos pacientes. Em, la, mm, el manejo que se utiliza en estos pacientes son, en aquellos que son criados como mujeres, se practica la gonadectomía bilateral temprana en la infancia, y en aquellos criados como varones, la gonadectomía de las gónadas encintas o digenéticas, aunque unas series nuevas están hablando sobre vigilancia en un testículo morfológicamente normal y que se encuentre descendido. Esto para la producción endógena de testosterona por el propio paciente, aunque otras series, en contraparte, hablan de que si bien el testículo se puede encontrar en la bolsa y que macroscópicamente parezca normal, es una gónada digenética. Siguiente. En cuanto a las terapias hormonales, que es parte y eje del tratamiento, hay que suplementar por parte de endocrino con hormona de crecimiento humana recombinante y también inducir y mantener la pubertad, ya sea con testosterona o con estrógeno. Siguiente. Un pilar fundamental es el apoyo psicosocial y no es solo del paciente, sino también de sus familias, de sus padres. Todas las series remarcan que tanto el paciente como su familia tienen altos niveles de angustia e incertidumbre y el tratamiento está destinado a prevenir el exceso de miedo y la rigidez de pensamiento y es desde el diagnóstico hasta la adultez. Hace un paréntesis para lo que es identidad de género y dice que la asignación de sexo debe ser individualizada, bien informada y sobre todas las cosas
respetuosa con cada paciente y su familia. Y como último ítem, como fertilidad, nombra que la fertilidad espontánea es extremadamente rara en este grupo de pacientes que generalmente necesitan de técnicas de reproducción asistida y nombra como en fase experimental la criopreservación de tejido gonadal. Siguiente. Y en cuanto a resultados a largo plazo de esta serie, si bien está limitada por el poco reporte y la poca evidencia, el seguimiento a largo plazo debe ser multidisciplinario e incluir un consultorio de transición hacia la adultez. Habla también sobre la tasa de satisfacción en cuanto a la asignación del sexo de crianza, donde el 85% están satisfechos con el sexo que se fue asignado, pero que algunos individuos tienen preocupaciones sobre su imagen corporal y la mayoría de los casos tienen que ver con la presencia de talla baja. Y en cuanto a las direcciones futuras, el enfoque de la gonadectomía en estos últimos años ha cambiado desde la extirpación gonadal profiláctica y se habla ya de vigilancia personalizada y nombra como un potencial marcador tumoral al microARN circulante. Concluye que los datos sobre resultados a largo plazo reportados son limitados y se necesita la investigación adicional. Bien, y ahora dejamos espacio para los comentarios a cargo de la doctora Ormeche. Bueno, ¿cómo andan? Gracias, Male, y gracias, Brenda. A raíz de este paciente y de los artículos que presentamos, voy a compartir. ¿Me dejan compartir? Que no puedo compartir. Ahí, Edu, deberías poder. Ahí está. Voy a presentar es un artículo que está en prensa del Journal of Pediatric Urology del Children de Chicago y justamente se basa en la ayuda para decidir cuál es el manejo quirúrgico en pacientes con desorden de la diferenciación sexual. Es una revisión narrativa con un marco más práctico y es como una ayuda en la toma de decisiones, justamente por lo que nos pasó, ¿no? Con la derivación de este paciente y cómo hoy tiene 3 años y medio y pensar a futuro qué podemos hacer, no solamente con él, sino con nuevos pacientes con este tipo de desorden. El contexto y el objetivo es ver qué decisiones son, porque son decisiones complejas y no urgentes, y eso es lo más importante y son profundamente personales del paciente, pero que incluye a la familia y al equipo de profesionales de salud. Algunos diagnósticos se asocian con digenesia gonadal y con un riesgo, como dijeron las chicas, variable de neoplasias gonadales, y que las decisiones quirúrgicas son la genitoplastia, la gonadectomía y la orquidopexia, y rara vez son urgentes. Entonces, debemos individualizar estas decisiones quirúrgicas. Muchas familias tienen poco conocimiento previo, reportan un nivel de estrés muy importante y de ansiedad, y que esta toma de decisión compartida tiene que estar apoyada con ayudas para la mejor decisión, mejor satisfacción y confianza de los pacientes. En este artículo hicieron una estrategia de búsqueda bibliográfica que es una búsqueda preliminar en PubMed con toma de decisión compartida, ayuda de decisión, una búsqueda secundaria en cuanto a empezaron a buscar diagnósticos como hiperplasia suprarrenal congénita, Klinefelter, Turner, gonadal mixta, etc. Seleccionaron 6 artículos donde identificaban el abordaje y de alguna manera concluyeron en la conclusión que ustedes van a ver. En estos 6 artículos, fueron estas 6 publicaciones. Los equipos son sede en Estados Unidos, implementaciones y vieron qué metodología utilizaron y centradas en el diagnóstico específico. Los diagnósticos de todos los pacientes, como dije, fueron hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de insensibilidad a los andrógenos, hipospadias, y las sedes fueron Estados Unidos, Canadá y Alemania. Estos son los 6 artículos que recopilaron. Las voces que participaron en este diseño fueron los profesionales de salud, urología,
endocrino, psicología genética, salud mental, pacientes y familias, personas adultas que también viven con desorden de la diferenciación sexual y la comunidad, ¿no? Que es parte de los pacientes. Dos formatos dominantes, una lista de verificación en papel utilizadas en 3 de los 6 artículos, evaluando un panorama de la toma de decisión, cuál es el objetivo de la familia en estos pacientes, revisaron la nomenclatura, los términos, hicieron tipo una lista de cotejos, preguntas para el paciente y cuál sería el manejo quirúrgico, incluyendo posponer la cirugía en este manejo. Y después evaluaron las herramientas basadas en la web con el acceso a alguna fotografía, testimonios, guías adaptadas, hipervínculos y algunas familias que reportaron dificultades. El manejo para evaluar la efectividad en la decisión, lo que ellos describieron es que es importante exponer las opciones disponibles, tener una buena información sobre las posibilidades de los resultados, con una transparencia también en el conflicto de interés en el equipo tratante, y de ahí en más, cuáles ellos evalúan también fechas de publicaciones, evidencias de pruebas y niveles de legitimidad en lo que uno de alguna manera expone y les da el conocimiento a esa familia. Para la toma de decisiones, hay decisiones irreversibles, como puede ser las decisiones quirúrgicas que se puede alinear o no al valor futuro del paciente. Y hay evidencias limitadas, como nombraron también tanto Malena y Brenda, en este tipo de desórdenes, también de acuerdo a la institución en la que uno trabaje. Y algunas familias prefieren delegar al profesional o perciben que esta toma de decisiones hay una falta de certeza médica. Ellos concluyeron que las familias deben estar bien informadas y el paciente en el centro, y tenemos que presentar siempre una discusión equilibrada. Y en la discusión equilibrada necesitamos nombrar riesgos de tumores, qué va a pasar con la fertilidad de esos pacientes, cómo va a ser la producción hormonal y cómo es el manejo de su salud a largo plazo. Reconocer la naturaleza no urgente en la mayoría de toma de las decisiones y que el papel esté centrado en la autonomía corporal del o la paciente. Involucrar los valores familiares, pero siempre centrarse en la necesidad del paciente. Y bueno, tratar esta toma de decisiones con documentos revisados y actualizados a medida que vaya evolucionando la evidencia. Nada, me pareció que justamente nos traía a este paciente, ¿no? Que estamos hoy parados en qué toma de decisiones uno eh, a futuro vamos a hacer con él y qué se hizo. Peto, estás ahí porque te veo, pero no te veo Guillermo Alonso es el jefe de endocrino del hospital. Gracias, Peto, tan temprano por estar acá. Y me gustaría conocer qué pensás en el manejo inicial de un paciente. Justamente por eso presentamos el primer artículo de una hipospadia, de pacientes con hipospadia proximal y mal descenso testicular. ¿Quiénes entran? ¿Por qué es este paciente? Este paciente nació con una hipospadia proximal y un mal descenso testicular. Este fue el caso. Eh, Se estudian todos, se estudian solamente los que tienen ambos testes arriba, uno sí, y ¿qué pensás vos en esto, no? Porque tenemos un montón de pacientes con hipospadias que a lo mejor pasan de largo y no los derivamos. Hola, buen día, gracias por la invitación. ¿Me escuchan? Sí, Estoy hablando bajito porque este horario la gente duerme en casa. Perdonen, ¿eh? No, bueno, a mí me parece que lo más destacado es lo que vos subrayaste. Las chicas hicieron una muy buena revisión, pero lo que vos subrayaste finalmente, que es la toma de decisiones eh, conscientes, no urgentes, no apuradas y sin presión ni de parte del médico para con la familia, ni de la familia con el equipo médico.
porque a veces esa presión de la familia con el equipo médico también uno la tiene que tener en cuenta, que necesitan corregir lo que ven y, y muchas veces, nada, sin tener en cuenta el futuro de ese niño o niña que le quedan 80 años por delante para vivir. Entonces, la mirada del endocrinólogo es que, digamos, quizás eh, el término primero es tratar de reunir la mayor cantidad de elementos posibles respecto a la funcionalidad de la gónada, de la explicación de por qué sucedió el evento. O sea, está claro que esto es un trastorno de la embriogénesis, de las primeras 9 semanas, cuando los genitales externos adquieren su conformación, y eso todos ustedes lo saben, que depende de la capacidad del testículo de producir testosterona. eh, y en estos casos son testículos que claramente son deficientes en su producción en ese momento. O hubo alguna interferencia en la producción que podría ser eventualmente temporaria, o incluso eh, una interferencia en la acción, como en el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, parcial o completa. A mí me parece, por lo menos es el consenso que tenemos los endocrinólogos pediatras, es que todos los chicos con hipospadia proximal y algún grado de criptorquidismo necesitan ser evaluados endocrinológicamente antes de que el cirujano tome una decisión. Y la ventana para esa evaluación es entre los 2 y los 4 meses, porque en ese momento ustedes conocen, está el fenómeno de la mini pubertad, en donde el eje hipotálamo hipófiso gonadal es activo. Llévate y eso, claro. es activo y bueno, podemos valorar con medidas basales y sin necesidad de hacer la prueba de HCG ni pruebas más complejas, la funcionalidad de esa gónada. Entonces, me parece importante derivar a los chicos temprano, bueno, y sin apuro, y tomar una decisión compartida entre todos. No sé. Peto, muy bien. Ahora tenemos un paciente que el cariotipo se lo hicieron más tarde, que tiene un nombre de varón, está criado como varón, lo ves, y está criado como varón. Es el hermano más chico de dos varones más, por lo tanto esos hermanos tienen un hermano varón. Y tenemos un diagnóstico de una digenesia gonadal mixta con estructuras mullerianas, como ustedes vieron, tiene útero y trompa izquierda. Eh, yo creo que el lado derecho de ese testículo, eh, no sé qué tiene, no tiene nada para mí. Le bajaron, o sea, le hicieron un descenso de una estructura que vamos a ver la anatomía patológica. Dudo que sea viable esa gónada porque ya, o sea, en la anatomía nos dábamos cuenta, ¿no? En la pieza ahí de quirófano que era algo que tuve una charla muy grande con esos papás porque de alguna manera no sabían que su hijo tenía una estructura mulleriana uterina, que tenía trompas después de haberle hecho 2 o 3 láparos. Y entonces es todo como la toma de decisión en este caso es difícil porque, o sea, tiene 3 años y medio ya y son padres extremadamente abiertos. ¿Qué quiero decir? Que en un momento el papá me dijo, le pusimos tal nombre, que es un nombre muy fuerte, además masculino, o sea, muy fuerte, y a lo mejor lo tendríamos que haber puesto otro o criado de otra manera, ¿me entiendes? O sea, los padres tienen como esa cabeza que, nada, o sea, hay padres que realmente les cuesta mucho, eh, y ahora estamos como en un dilema, ¿no? Y yo creo que hoy la toma de decisión para seguir avanzando en este paciente es primero ver la anatomía patológica de la gónada, que la gonadectomía que sacamos, y después esperar un poco. ¿Vos qué pensás? ¿Me entendés? ¿No? Porque tenemos una hipospadia proximal, muy proximal, con una fusión de los labios escrotales, o sea, estamos ante un paciente que uno en el momento del nacimiento pudo haber esperado y hoy se decidía a lo mejor, ¿sí? Otro sexo de crianza. ¿Te parece igual que lo que yo creo, la espera en la hipospadia, en la uretroplastia y en la conducta de después qué se hace
o no con esa estructura mulleriana que tiene un útero y un útero importante, o sea, no es un útero. A ver, acá yo leo entre líneas que los papás o vos misma o los médicos que están tratando tienen alguna duda de si la asignación del género de crianza eh, y la vida de este chico van a ser compatibles o en algún momento va a haber alguna dicotomía. Bueno, no sé, el desarrollo de la percepción, de la autopercepción de género tiene muchas variantes. Por supuesto que la exposición a testosterona inútero de ese cerebro vale, pero también vale mucho la crianza en los primeros años de vida. Y acá parece eso ser muy fuerte, ¿viste? Entonces, a mí me parece que ya hoy, en el punto en donde estamos, no plantearía el cambio de género para nada. Me parece que hoy el mensaje para los papás es, bueno, esto fue un evento embriológico, sucedió esto, tiene una base en este cariotipo que lo tenemos y lo conocemos, y esa base en ese cariotipo se traduce en esta diferenciación de las gónadas, y las gónadas no produjeron las suficientes hormonas o la producción de hormonas fue anómala y por eso derivó en esta anatomía. Digamos, me parece que eso puede ser el camino, pero respecto a la asignación de sexo, al momento actual de la vida de este niño y de esta familia, me parece que no hay que hacer nada. Hay que, digamos, apoyarlos en esta lección que hicieron de su nombre fuerte y qué sé yo, y ayudarlos a que el chico se desarrolle. Y mientras tanto, aguardar, como vos decís, hay algunas cosas que, perdónenme, pero claro, uno en el relato que es medio de lo que pasó, entre lo que pasó y entre lo que se hizo acá, en algún momento se habla de ambas cintillas y del testículo, o sea, que hay tres gónadas, se pregunta uno, no, no creo que sea así, ¿viste? Sí hay, ustedes vieron una estructura que estaba en el canal o en la ingle, y que probablemente haya sido un testículo muy digenético, y también es obvio cuando muestran las fotos de la laparoscopía que ahí había una trompa con un streak. Ese streak con mucho riesgo de malignidad, el testículo que descendieron parcialmente también. Así que, nada, respecto a la inquietud esa que vos tenés del género, yo creo que se tiene que hoy hay que apoyarlo a la decisión que tomaron los padres, que quizás fue apresurada, se puede decir, pero quizás fue la correcta, ¿viste? O sea, nosotros tenemos pacientes con cariotipo 46XI/45X, que el diagnóstico es fortuito porque le hacen una punción de líquido amniótico a la mamá por edad materna y son varones sanos que nacen con genitales normoconformados y los testículos en bolsa, y después son un poco más petizos que los padres y nada más que eso. O sea, el espectro clínico de la presentación de este cariotipo es extremadamente variable. Uno es la digenencia gonadal mixta, pero puede ser un síndrome de Turner, puede ser un varón normal con talla baja. Bueno, Sí. me parece que lo tenemos que apoyar, verlo, rescatar los estudios iniciales que se hicieron, que no sé con qué complejidad habrán sido, y acompañarlos ahora. Y después más adelante sustituirlos según el género. Y respecto a tu pregunta, la corrección de la hipospadia, bueno, creo que como cualquier otro varón, digamos, ¿cuál es el objetivo? Que a los 6 años haga pis parado. Y bueno, dale, qué sé yo. Si es un varón, no sé. Sí, el manejo de la hipospadia, bueno, yo hablé con los papás, con estos papás que obviamente le dije que le íbamos a conversar. Mm. Eh, Inicialmente el manejo de la hipospadia iba a ser ya, y me parece que hay Sí, que esperar un sí, poco. sí, No quiere decir que no lo hagamos, pero ahí vamos a claro, esperar un poco como para que ellos también entiendan todo lo que está pasando. Y bueno, y después ya obviamente claro. ¿qué pasa con su estructura mulleriana? Eso pasa para mí en un segundo. Viste, yo he discutido porque es cierto que uno dice, bueno, capaz que hay algún riesgo de malignidad y no se puede hacer control de cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio, y sí, no se puede hacer control. Que hay riesgo de hematocolpos, sí, hay riesgo de hematocolpos, pero no está claro si hay que Claro. hacer exédesis. Sí. Revisamos la vez pasada, hace unos días, de eso, y no encontramos nada que dijera que tenés que sacárselos. No sé. Mauricio, No sé. Mauricio nos quiere. Acá está. ¿Cómo estás? Muy buen día para todos. Gracias por la invitación y
por tratar este tema que en realidad no es del gusto de todos los cirujanos pediatras, es claro, y se requiere una máxima profundización por la complejidad. En realidad, lo vemos también que el cirujano pediatra se centra en cosas específicas, como la hernia, en este caso, cuando se resolvió por primera vez la criptorquidia, pero lo que intentamos siempre es que desde bien temprano, para que no nos eh, tome tarde los estudios y los diagnósticos, eh, que ese abordaje interdisciplinario sea lo más temprano posible y esto nos debe quedar en la cabeza a todos, incluidos los residentes, los cirujanos más jóvenes y máxime si el tema no es de su mayor adherencia o gusto. Yo tengo pues residentes que se van por otras líneas de estudio cuando se gradúan y entonces pues en esta parte es mejor que lo deriven al grupo lo más temprano posible. Incluimos siempre la valoración del genetista en el grupo porque además de, como ya lo comentaron, psicología, endocrinología, uroginecología, estos pacientes nos saltan con sorpresas genéticas que muchas veces nosotros no tenemos el conocimiento, pero el genetista con solo verlo dice, hay que estudiarle este síndrome. Casualmente, ayer vi un paciente que debo operar hoy, en el que además de las anomalías genitales, tenía una hernia diafragmática no diagnosticada, ya tiene 8 días. Así que de ahí el manejo y el involucramiento integral. Ahora, las decisiones tomadas ya por los padres, sí queda la duda si ante esta hipospadia tan severa que nos va a generar una reconstrucción bien difícil, haber pensado si en realidad en este caso era más prudente llevar hacia la crianza de sexo femenino hubiera sido una opción. Entonces, miren cómo el que los pacientes nos lleguen tarde nos generan unas situaciones incluso mucho más complejas. Y lo otro es que así queramos empezar ya, el haber empezado reconstrucciones a edad más temprana, pues nos da más tiempo de ir haciendo las cosas. Ahora ya los papás se apuran, quieren que todo se haga ya, que todo se haga de manera lo más resolutiva posible y como vemos lo que nosotros necesitamos es tiempo, tiempo para que ellos se adapten, tiempo para que tomen las mejores decisiones y nosotros también tomar las mejores decisiones. No vaya a ser que, como bien lo dijo el doctor, posteriormente haya alguna situación en que no estén conformes con las decisiones hacia la asignación de sexo. Muchas gracias por el tema. Siempre se aprende mucho del Ateneo y gracias a las residentes por la presentación del caso y los artículos. Peto, ¿querés comentar algo? Gracias, Mauricio, siempre por estar y siempre traer casos y discusión también en cada de nuestros Ateneos. Es No, complicado. Hace. no, es lo que, creo que es lo que dije recién, digamos, por ahí uno tiene que agregar, ¿viste? Abandonar esa práctica fácil e impulsiva de feminizar genitales no bien virilizados, digamos, eso claro, eso no, no necesito decirlo, me parece que ustedes también lo tienen muy claro. ¿Sí? Eh, Eso claramente es una práctica, no quiero decir nefasta, pero que no tiene un sustento hoy ni desde lo eh, médico ni desde lo humano. ¿Viste? Eh, y la toma de las decisiones, hacerlas así como estamos diciendo ahora, entre todos, con conciencia, con la participación de los padres. Difícil, todos los equipos multidisciplinarios hablan del psicólogo, del trabajador social, qué sé yo. Difícil encontrar psicólogos, aún en equipos grandes, que estén bien formados en esto y la sexualidad todavía de los chicos, de los nenes, sigue siendo todavía un misterio, me parece, para nosotros y el desarrollo de género también. Así que me parece que hay que ser prudentes, eh, no hacer daño, no hacer cirugías mutilantes,
y con los elementos que tengas desde la bioquímica, la endocrinología y la genética, tratar de arribar al diagnóstico de mayor precisión posible para dar información a todo el equipo y a los padres de las decisiones a tomar. Sí, la verdad que la idea de esto es justamente para los médicos que están en formación, eh, entender esto, ¿no? Paciente que tiene alguna anomalía genital y que tiene alguna o sea, y que le llega a ustedes por hernia y demás, bueno, estudiarlo un poco más, porque es muy importante entender desde el principio, ¿sí? Y desde el inicio para una mejor toma de decisiones. Como dicen los artículos, hoy no es nada urgente. Hoy no se sale corriendo con esto como para decir es tal o tal cosa y sentarse y definir cuál va a ser la mejor estrategia, es individual, me parece. Y, y tener alguien y tener un centro, si el centro no maneja este tipo de pacientes, bueno, derivarlo. Pues yo no puedo estar sola. O sea, cirugía pediátrica no puede estar sola, urología pediátrica o gineco, es endocrino, genética, o sea, yo no puedo trabajar sola, trabajo con Peto y el equipo de Peto. Peto, hola, el doctor Alonso, porque esto es sumamente multidisciplinario. Para mí o sea, hay muchas patologías o muchas enfermedades o síndromes que hoy son multidisciplinarios, pero el desorden de la diferenciación sexual por excelencia es multidisciplinario. Es imposible abordarlo en forma solitaria y decidir qué hacer uno. Me parece, Peto, ¿no? Que hay o sea, el concepto general en estos pacientes es esto, es que la toma de decisiones es conjunta, el equipo médico, la familia, y bueno, hay artículos que obviamente no trajimos, pero leímos para esto, qué se hace en Europa, ¿no? Qué se hace en distintos países y qué es lo que legalmente hoy se hace. En Argentina no hay una ley, la ley es la ley, pero que habla de pacientes trans, habla de pacientes intersex, pero no DCD. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Así que legalmente no tenemos una legislación para ver, bueno, estos pacientes no se operan por tal, no. Entonces, la importancia de juntarnos, ateneos, revisiones y demás, hacen que podamos, de alguna manera, a esa familia y a ese paciente otorgarle las mejores decisiones a futuro. ¿No, Peto? Me parece que hoy pasa por ahí el DCD, pasa por sentarse y nos gusta operar todo, pero hay pacientes que a lo mejor tenemos que entender que necesitamos tiempo para decidir qué hacer. Y la familia, en estos casos, maneja una ansiedad muy importante y necesitamos manejar la ansiedad de la familia. Porque la familia quiere ya tener un varón o una mujer sin entender lo que a futuro puede pasar. Y ahí es, mm, y ahí es lo que nosotros tenemos que parar y trabajar en equipo y decirle a la familia, no, porque tenemos pacientes que hemos operado por ansiedad familiar. Hoy menos, me parece, pero hemos tenido, y ahí es cuando yo siempre me pongo a evaluar, no, no, o sea, acá la ansiedad familiar no va, porque justamente el manejo de este tipo de desórdenes, la ansiedad familiar no va, como a lo mejor en otros, el Rokitansky, las pacientes quieren hacerse una vagina. Bueno, a lo mejor no es el momento de hacer la vagina cuando me vienen a ver, pero se la quieren hacer porque se quieren olvidar que esa madre tiene esa hija sin vagina, ¿me entienden? ¿No? Entonces, creo que parar, decidir y tomar decisiones no apresuradas es lo que hoy mejor le podemos ofrecer a nuestros pacientes. ¿Te parece, Guillermo? Guillermo. Sí, sí, digamos, me parece, digamos, lo dijeron en alguna de las dos revisiones, creo que en el primer trabajo que comentó la doctora. A ver, si tenés una criptorquía unilateral con un pene no conformado, bueno, eso está bien, no necesita ningún estudio, no hay ninguna duda, o una hipospadia distal, o con los dos testículos en el escroto, también son eventos que son frecuentes en los prematuros, que ustedes los conocen y que también necesitarán de su cirugía. Pero el resto de los chicos se tienen que estudiar. El resto de los chicos se tienen que estudiar. Tal cual. Bueno, siendo ya las Bueno, 8:05, queremos agradecer, Peto,
Gracias por estar a esta hora. Placer tenerte y compartir este espacio de estos pacientes con vos. Es muy importante realmente para el hospital. Y gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes, que es feriado. El próximo viernes es feriado, ¿no? Bien, entonces el otro en un nuevo Ateneo. Muchas gracias y que tengan buen fin de semana y que gane Argentina. Chao.